Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes la palabra en este día. Y estuve pensando acerca del año que nos tocó vivir. Estuve pensando acerca de todas las dificultades que estamos atravesando, todas las personas, no solamente la parte de los creyentes, sino la parte de la gente que por ahí no tiene esta esperanza viva en Jesucristo. Y no sabemos lo que depara el año 2022. Entonces necesitamos tener en claro una cosa, tenemos que tener pensamiento de eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Con una mayor visión, con una mayor amplitud. Muchas veces nos concentramos solamente en las dificultades, nos concentramos en el mal momento que estamos pasando, en las precariedades, nos concentramos en nuestras debilidades y no miramos la amplitud de la situación. Por eso yo digo que hay que mirar como Dios mira, eso quiere decir tener una visión de eternidad, un pensamiento de eternidad. Cuando tenemos esta visión, vamos a ver que los problemas se hacen pequeños, que esa magnitud que le damos nosotros a las situaciones que atravesamos, que muchas veces parecen sin solución, que parecen algo irreconciliable, que parecen algo que no tiene respuesta, cuando empezamos a mirarla como Dios las mira a las cosas, entonces entendemos que no es nada. Hablo más que nada por las situaciones que atraviesa la gente, hasta hablar desde la situación económica, hasta hablar de las situaciones emocionales, hasta hablar de los agotamientos, del estrés y hasta hablar de la muerte. Cuando miramos como Dios mira, hasta aún la muerte pierde esa importancia que muchas veces le damos. Porque si somos conscientes como creyentes de que nuestra estadía en esta tierra es pasajera, de que no somos ciudadanos de esta tierra, que somos peregrinos, que solamente estamos aquí con el propósito de agradar a Dios. Ese es nuestro propósito, tener comunión con Dios, agradar a Dios. En ese propósito Dios va a permitir que las pruebas vengan, porque de otra manera no podríamos probar que nuestra fe es genuina. Alguien me dijo una vez que el verdadero temple de la persona sale cuando está bajo presión. Cuando vos estás bajo presión, cuando vos estás atravesando una prueba, cuando las circunstancias no son favorables, es ahí cuando se va a denotar tu verdadero carácter, tu verdadero ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si renegamos de las pruebas, si renegamos de los malos momentos que tenemos que pasar y no los queremos pasar, nunca vamos a poder comprobar de qué está hecho nuestro ser, qué clase de crecimiento tiene. Seríamos como un niño caprichoso que cuando le dan los gustos está todo bien, pero cuando se le niegan los gustos, entonces salen los berrinches. Seríamos como una persona no agradecida, porque cuando las cosas salen bien, todos somos pacíficos, todos somos amables, pero cuando nos encontramos con la oposición, cuando nos encontramos con una situación que no nos agrada, es ahí cuando afloran nuestros verdaderos sentimientos. Quiero explicarme bien con esto, porque es muy importante que entiendas que solamente en la prueba vos vas a saber quién sos. Y Dios va a poder probarte y va a poder pulirte en eso. ¿Sabes por qué? Porque si tu interés es en agradar a Dios, cuando pases por la prueba y te encuentres en una situación, llamémosle adversa, vas a tener dos caminos. O renegás, o le reprochás a Dios, o murmurás, o te quejás, o vas a tener el camino de aceptar la enseñanza y decir, voy a pasar la prueba con éxito de acuerdo a lo que Dios me dice. Entonces vas a seguir alabando a Dios en esta circunstancia, vas a seguir dándole gracias a Dios, vas a decirle al Señor que Él es tu Dios, que Él es tu Rey, que confías en Él, a pesar de estar pasando en la prueba, y no vas a renegar de la situación. Vas a esperar en Él, vas a hacer lo que tengas a tu medio para poder salir de esa situación, pero siempre sabiendo que Dios es el que nos saca de la prueba, es Dios el que nos da la victoria en todas las cosas. Yo te voy a leer un versículo. Quiero leerte un versículo que está en el libro de San Pedro, Apóstol, capítulo 1,
capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Fíjense, quiero hacer hincapié en esto, Antes no teníamos una esperanza viva, antes vivíamos porque vivíamos. Como decía Pablo, tirábamos puños, golpes al aire, a ver qué salía. Ahora, desde el momento que creemos en Jesucristo, Él nos dio una esperanza viva, una esperanza con promesas impresionantes. Acá hace unos términos que dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y esto está reservado, esta herencia de la que vamos a ser nosotros los beneficiarios, esta herencia es para nosotros. Y dice que está reservada para ese tiempo postrero, cuando sea la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una alegría ya en sí mismo, saber que nosotros tenemos esperanza viva y que nos espera algo tremendo de parte de Dios, una herencia tremenda de parte de Dios. Y fíjense lo que acá hace un contraste con lo que le estoy hablando, hace un contraste y dice que se manifestará en el tiempo postrero, en los cual vosotros os alegráis. Obviamente que nos alegramos por tener una herencia de parte de Dios de esta magnitud, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Bueno, hago hincapié en esto. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Es tener un mejor coche, es tener una casa tremenda, es tener una empresa, ser millonarios, ser exitosos, tener todo lo que deseamos. Miren, si tuviéramos todo lo que deseamos, fama, dinero, todo lo que usted se le puede imaginar que puede tener una persona acá en la tierra, como lo dijo Salomón, Salomón lo tuvo todo. Si tuviéramos todo lo que deseamos y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si tuviéramos todo lo que deseamos y de pronto nos perdemos aún siendo creyentes, no tenemos nada. Por eso el fin de nuestra fe es nuestra salvación. ¿Para qué luchamos? ¿Para qué somos probados? ¿Para qué estamos en esta tierra? Es porque tenemos una herencia de salvación, una herencia tremenda en los cielos, y es nuestra salvación. Ese es el fin de nuestra fe. Por eso luchamos, por nuestra salvación, por nuestra patria celestial, por nuestra herencia en los cielos. Por eso luchamos. Entonces lo que nos advierte el apóstol Pedro, perdonen si por ahí digo Pablo, porque leo siempre de Pablo, pero lo que nos advierte Pedro en esta situación es que aún alegrándonos por esta situación, por esta salvación, por esta herencia, vamos a ser probados, vamos a ser atribulados, y dice que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque nuestra fe va a ser probada, así como el oro, que siendo perecedero es probado en el crisol para probar su pureza. Así el creyente tiene que probar su fe delante de Dios, tiene que crecer. Solamente en la prueba vas a tener crecimiento, solamente en la prueba vas a poder tener el reflejo de vos mismo, de decir cómo actúo ante la prueba y cómo tengo que actuar ante la prueba. Cuando de pronto vos estás en una situación favorable, obviamente nada te perturba porque estás cómodo en la situación favorable. Pero cuando salen las adversidades es ahí cuando aflora realmente lo que tenés en tu interior. Ahí tenés que trabajar, en lo que aflora cuando estás en prueba, cuando aflora cuando estás en presión. ¿Cuál es el resultado? Vos sabés que el pueblo de Israel fue llevado al desierto. En Deuteronomios, a ver para que ya te lo digo, en Deuteronomios capítulo 7,
capítulo 8, perdón, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tremendo. Dios muchas veces no, el fin de la prueba es probar lo que hay en tu corazón. Para Dios, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero para vos más que nada. Es para que vos puedas trabajar en tu interior eso que hay en tu corazón. ¿Cómo reacciono cuando algo me fastidia? ¿Cómo reacciono cuando algo me enoja? ¿Cómo reacciono cuando me faltan los recursos económicos? ¿Cómo reacciono cuando se me muere un pariente? Obviamente en este caso es un tema muy sensible porque no estamos preparados para la pérdida de un pariente. Sí, lo que va a aliviar nuestras conciencias es saber que tenemos una herencia como la que estamos hablando, una herencia incorruptible, inaccesible, algo tremendo de parte de Dios que está pronto a manifestarse. Tengamos conciencia de esto, siempre digo, no somos de acá, no somos de esta tierra, no tenemos que apegarnos a lo de esta tierra, somos del reino de los cielos, nuestro hogar es allá. Acá estamos solamente para pasar un breve segundo en lo que es una eternidad. No podemos arriesgar nuestra salvación por lo que pasemos en esta tierra. Es más, todo lo que pasemos en esta tierra tiene que redituar para firmar nuestra salvación. Tiene que ser algo que nos dé el puntapié para que nosotros podamos comprobar nuestra fe delante de Dios. Decir, acá estoy, Señor, no me importa lo que pase, yo sigo firme, porque sé que no pertenezco a este lugar y pertenezco al reino de los cielos. Entonces, la prueba que podamos estar pasando toma otro matiz. O sea, lo que de pronto parecía tan grave, ya no parece tan grave. Lo que de pronto parecía que iba a acabar con nuestras vidas, ya no da la impresión de que acabe con nuestra vida, porque sabemos que hay un Dios que está en control. Hay un Dios que está regulando esa prueba solamente para que vos veas lo que hay en tu corazón, para que vos trabajes en tu interior, para que vos tomes lección de cada situación que pasás, cómo reaccionás, cómo te conducís, cómo contestás, cómo pensás, cómo sentís. Entonces, tenemos que trabajar en nuestro interior desde esa perspectiva, desde una perspectiva de eternidad, sabiendo que nada nos tiene que afectar y nada tiene que poner en riesgo nuestra salvación. ¿Nos cansamos? Sí, nos cansamos. Perdemos la paciencia. Muchas veces nos enojamos, pero tenemos que saber regular nuestras reacciones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay un tema que voy a hablar después. Por eso tenemos que nosotros mismos sabernos dominar, saber tener el control de nosotros mismos para poder reaccionar de acuerdo a lo que Dios nos pide, para saber trabajar en nuestro interior. Si hoy reaccioné mal, tengo que meditar y saber que lo hice mal, tengo que la próxima esforzarme para hacerlo bien, tengo que reaccionar bien. Si hoy hice algo que no era del agrado de Dios, tengo que trabajar en eso para que la próxima sea sí o sí el cumplimiento de la palabra de Dios y el agrado de Dios. Este es el mensaje que les quiero dar, hermanos. No nos ahoguemos en los problemas. La Biblia dice que a través de todo el mundo la gente está pasando problemas. Los creyentes pasan los mismos problemas que vos pasás. A veces uno parece que se siente y dice, estoy loco, los problemas me están volviendo loco, la situación me saca de quicio, no lo aguanto más. Bueno, lo mismo que vos sentís lo están sintiendo millones y millones de personas en el mundo entero. Y te digo, todas lo están sintiendo. Todo el planeta siente lo mismo, atraviesa lo mismo, piensa lo mismo. No importa si es un actor de Hollywood, no importa si es un presidente, no importa si es un rey de la monarquía inglesa, hindú. Todos pasamos por las mismas situaciones a lo largo del mundo entero. Entonces lo que trata de hacer el diablo cuando vos estás pasando un problema es hacerte creer que solamente lo pasás vos y que todos los demás viven felices, que no atraviesan esos problemas que vos estás pasando, que solamente a vos te pasa. Entonces cuando logra aislar tu pensamiento, tu corazón del resto global,
lo que hace es hacerte sentir frustrado. Ahora, cuando vos entendés que las situaciones que atravesamos las están atravesando en todo el mundo, todas las personas, que no hay uno perfecto. Por eso la Biblia dice, no hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado, todos tenemos debilidades. Ahora, el problema es cómo reaccionamos ante las debilidades, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo reaccionamos ante las adversidades. Es ahí donde tenemos que trabajar nosotros. No en tratar de evitar la prueba, no en tratar de que el año pase sin problemas. Ahora, ¿cómo preparémonos para reaccionar ante el problema? Entonces ahí vamos a tener la pureza y la nobleza de nuestro carácter. ¿Tenemos un carácter cristiano o vamos a ser probados y vamos a ser quemados como una hojarasca? Como dice la Biblia. ¿No va a quedar nada después de la prueba realmente de nuestro carácter? ¿Va a acabar con todo? ¿No va a tener esencia nuestro ser? ¿Que la prueba va a hacer que se denote de que no tenemos nada en el interior? No, tenemos que tener eso de parte de Dios, de saber pasar la prueba, saber aprovechar para crecer y saber que la prueba es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, lo probó durante 40 años para saber lo que había en su corazón, para que ellos mismos se den cuenta. Y fue una generación que pecó por quejarse, una generación que a pesar de que tenía necesidades se quejaba. Con esto quiero cerrar, hay una sola forma de conducirse cuando vos necesitas algo. O te quejas delante de Dios y le decís, me falta esto, ¿y por qué a mí? Que esto, que el otro. O vas con toda la humildad de parte tuya, le decís a Dios, Señor, estoy necesitando esto y sé que vos me lo podés dar. Qué distinto hubiese sido que los judíos hubiesen dicho en el desierto, Moisés, tenemos sed, nuestros hijos tienen sed, sabemos que Dios nos puede dar agua. ¿Podrás orar por nosotros para que Dios nos dé agua? Hubiese sido distinto, hubiese sido una actitud de humildad y Dios la hubiese dado, pero en abundancia, así como la dio, a pesar de que se quejaron. Pero bueno, lo que quiere Dios es ver tu reacción, a eso voy. Quiere ver cómo reaccionás ante la necesidad, ante la prueba, cómo te conducís, cómo vas delante de Él. Y esto, ¿sabe a qué nos lleva? A buscar de Dios. Nos lleva a buscar de Dios, porque cuando empezamos a ver nuestras flaquezas interiores, empezamos a darnos cuenta que necesitamos de Dios, que si no estamos en contacto con Dios aflora lo carnal, que cuando estamos en contacto con Dios empieza a crecer lo espiritual y nuestro ser interior se fortalece. Entonces, esto es lo que nos lleva a la prueba. Mientras vos estás cómodo, muchas veces pasa que uno se relaja espiritualmente. Está cómodo, se siente bien, se siente bendecido y no busca de Dios. Pero cuando viene la prueba y empieza a estar bajo presión, es ahí cuando corre al cuarto y empieza a orar, pidiéndole a Dios que intervenga a su favor. Entonces la prueba tenemos que verla con gozo. La prueba tiene que ser un motivo de gozo, decir, Señor, gracias, porque en este momento me dispongo a crecer, me dispongo a reaccionar como vos querés que reaccione. Hermanos, Dios les bendiga y espero que esta pequeña meditación les sea de provecho en este año que termina y en este año que empieza. Dios les bendiga con todas sus bendiciones. Amén.